Este púgil se llama Raúl Castañeda y sus guantes arrojan estopa contra las entidades de crédito rápido, demostrando una poderosa y rentable pegada, ahora dirigida a los saldos de su compañía, Preico Jurídicos. Viviendo el sueño a la española, lidera una comunidad de fieles, los preicanos, a quienes representan este pugilato de cofidíes, los villanos y abogados justicieros, relato del héroe de este ecosistema llamado abogacía. Raúl Castañeda, bienvenido a Economies and Juris, bienvenido a la Casa del Derecho. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme, la verdad que es un placer. Para encuadrarte como personaje, quiero conocer una serie de datos biográficos de ti, el por qué la necesidad de crear un despacho de abogados, cuál es tu relación con Cofidis, qué te trae a este mundo. El destino y la vida, por alguna razón, quisieron que yo llegara aquí. Después de unas disputas que tuvimos jurídicas con Cofidis, pues la verdad es que yo estaba en aquellos tiempos, era muy ignorante, más que ahora, y esa ignorancia pues me llevó a hacer algunos pasos quizás mal hechos y sufrí una injusticia bastante importante, pero dentro de mí todavía no se podía apagar esa rabia, esa impotencia, y así que decidí por mi propia cuenta pues estudiar un poquito. Aproveché un móvil que tenía, prepago por cierto, que entonces estaba muy arruinado, y tenía que coger wifi gratuito de los locales, y empecé a estudiar un poquito de si se le podía reclamar o no a estas entidades de crédito, porque yo estaba convencido que algo mal estarían haciendo. Así que a raíz de ahí pues surgió Preico Jurídicos. Hablabas de un concepto de rabia. Hace 3 años que tuve la oportunidad de hacerte otra entrevista, te preguntaba algo parecido, ¿qué te condujo a tener esta actividad? No sé si como abogado, como CEO de una empresa jurídica, eso desde luego analizaremos el cómo te has desenvuelto en esa labor. La rabia, me dijiste, fue, digamos que tu hilo conductor, ¿no? O fue lo que te condujo a esa actividad, como decía. ¿Sigue siendo a día de hoy ese sentimiento? ¿Es la rabia lo que sigue manteniéndote a flote? La rabia, la impotencia y sobre todo ver claramente cómo lo que me sucedió a mí le sigue pasando a muchas personas y altos cargos en este país que deberían de velar por nosotros, no hacer nada, y ver cómo se enriquecen de manera injusta, eso me crea más impotencia. Y por lo tanto, todos estos días, yo a veces, sobre todo estos últimos meses, he estado pensando en mi trayectoria profesional, ya que vamos a hacer un cambio importante, que luego seguro que hablaremos de ello, pues estaba analizándolo, y sin embargo he perdido lo que es quizás el enfoque únicamente a Cofidis, porque se ha ampliado mi visión y me he dado cuenta que no son los únicos, sino que hay muchos más aquí en España, y ahora he diversificado mi fuerza, mi rabia hacia todos ellos. Muy bien, hablabas de que había un hecho injusto, hubo en tu biografía un hecho injusto que te condujo a esa rabia que luego a su vez bueno, pues te hizo identificar una necesidad y crear este despacho de abogados Preico. ¿Cuál es ese hecho injusto, si no quieres hablar de él? ¿Qué te sucedió? Sí, hablar de estos temas ya te aseguro que es a flor de piel, porque lo sigo pasando mal. Es una cosa que quizás nunca podré superarla. Pero yo solamente estaba enfocado en aquellos años, desde el 2010 hasta el 2015, en trabajar en una empresa que había creado desde cero, y solamente me enfoqué a trabajar y no miraba tanto lo que eran los pequeños detalles en un contrato, y recibí pues un engaño, una estafa bastante importante. Se apropiaron de un dinero y cuando yo quise recuperar los 5 años tal y como me prometieron, resultó de que el contrato tenía ciertas palabras que se contradecían y siempre a favor de ellos, y por tanto se apropiaron un dinero muy importante que yo lo necesitaba en esos momentos. A partir de ahí pues me cortaron una línea de crédito para mis clientes. Yo tenía en esos momentos 131 empleados, teníamos 5 oficinas, y cortarme esa línea de crédito para que mis clientes, las compras que hacían, no poder financiarlas, ellos sabían perfectamente que a mí me iban a arrodillar. Yo en aquellos momentos no me arrodillé, no quise firmar ningún documento que me iba a ir ya más todavía en mi contra, y aquello lo que me hizo fue cerrar mi empresa. Quedé con deudas, fue un golpe duro para mí, perdí una vivienda, perdí todo, y quizás, como bien he dicho al principio de esta entrevista, la vida, quizás el destino, hizo que yo viviera lo que es estar muy abajo, y viviendo en un almacén durante 6 meses me dio tiempo a pensar muchas cosas. Y quizás pude amoblar mi cabeza porque entre las cosas que había hecho bien y las cosas que me había equivocado en mi vida, supe encarrilar un camino y un destino. Y fue justamente estar hoy aquí y 7 años después, pues se está cumpliendo. Hay, por lo tanto, después de ese hecho biográfico que de luego marca tu vida, un proceso de recomposición
que hace que crece este despacho de abogados, recomposición interna a nivel personal incluso, porque me imagino que llegaría a afectarte, y luego también profesional, y llegas a un mundo, orillas en un mundo, el jurídico legal, repleto de despachos de abogados, un mundo especialmente encorsetado, por qué no decirlo, también algo conservador. Quería preguntarte acerca del rechazo, la aceptación que has tenido en este mundo, en tu figura, Raúl. ¿Te has sentido aceptado, rechazado? ¿Qué has percibido dentro de este ecosistema? Todo. Todo lo que has mencionado lo he llegado a sentir, pero no juntos, sino al principio. Y yo también lo entiendo, que una persona que no posea estudios universitarios, como es en mi caso, ni siquiera tengo los estudios básicos de la EGB, y que venga de vender colchones y que de golpe pues se crea un despacho de servicios jurídicos, empieza a hacer ruido en redes sociales, empieza a captar decenas de miles de clientes. Entonces yo entiendo ese nerviosismo por parte de algunos abogados, de algunas personas que están dentro del mundo jurídico y que quieran saber un poquito más por lo que podría estar aquí pasando. Pero yo creo que se precipitaron un poquito demasiado, porque recibí incluso no solamente ya denuncias, incluso denuncias del Colegio de Abogados, sino que además también recibí querellas y tuve que defenderme todas y cada una de ellas porque me acusaban de estar haciendo una estafa. Fue bastante duro porque en aquellos momentos estaba muy centrado en mi trabajo, en seguir captando los clientes, en hacer todo bien, y tener que entretenerme sabiendo que me querían imputar 5 años de prisión por lo que estaba haciendo, pues no es plato de buen gusto. Pues en fase de instrucción se llegó a todo directamente a paralizar, porque se archivó tranquilamente, porque cuando yo aporté toda la documentación, pues la juez, en este caso que fue allí en Barcelona, me dijeron que bueno, estaba todo bien, todo correcto, no estaba haciendo nada malo, y aquello pues me propulsó una energía doble para poder mostrar al resto de que yo estaba haciendo algo bien. Por lo tanto, Raúl, ¿podríamos denominar elitismo, desde el punto de vista personal, la sensación que sentiste acerca de este sector? Elitismo, 100%. Los comentarios que siempre he recibido, incluso y siguen existiendo en redes sociales, comentarios que en Twitter, etcétera, comentarios de abogados y algunos fiscales, siempre decían: el que ha estudiado Derecho soy yo. Bueno, ¿y qué pasa? Yo no he estudiado Derecho, pero puedo también comulgar que hacer el bien, aportar las leyes al camino correcto, elegir a tus clientes porque sabes que son inocentes y han sufrido una injusticia, pues podemos hacer los dos igual, ¿no? Yo hago de intermediación porque mi empresa es de servicios jurídicos, pues yo sabré elegir mis clientes, sabré elegir al abogado correcto y haré que todo lleve por buen puerto. Creo que me toca un trabajo tan respetado como el tuyo. Ahora, yo no digo ni quiero presumir de que a mí confían más personas que a ti, pese a que yo no soy abogado y tú sí lo eres, yo no me hace falta ir recordándolo. Yo sigo siempre centrándome en mi trabajo e intento dejar de lado estas críticas. A veces me van bien publicarlas en alguna ocasión o sacarlas a relucir, como por ejemplo ahora, porque esto hace ver realmente que mi camino no ha sido fácil. Y no, sí odiaría o me daría mucha rabia que alguna vez alguna persona me dijera: bueno, Raúl, tú has llegado hasta aquí porque la vida te ha puesto así de fácil y te ha venido todo rodado. Bueno, pues habría que ver esa rueda que tengo, cómo estaba de golpeada. En cualquier caso, y volviendo al clásico cervantino, no sé si quijotesco, de que en cualquier caso han hablado de ti, quiere decir que te atribuyen una entidad, y el hecho de que te den una entidad tiene que ver con que entienden que tu despacho de abogados funciona bien, porque si no, no te darían esa importancia. ¿Funciona tan bien como para poder llegar a intimidar dentro de este ecosistema? Para ir al grano, ¿cuánto factura Perico Jurídico? Factura anualmente, creo que el año pasado, o sea, el ejercicio de 2022, creo que estuvimos en 6 millones, puede ser, no lo recuerdo exactamente. La de este año tendría que mirarlo, creo que hemos igualado o superado. Y el pronóstico es bastante importante. Quiero decir con ello de que mi contabilidad es exactamente lo que entra en caja. Tengo que matizar porque ahora, claro, estando en este mundo jurídico, he conocido muchas empresas que hacen mal la contabilidad de sus empresas, así como algunos despachos, que lo que ponen en caja es dinero futuro que tienen de cobro. Y entonces lo quieren meter en caja por alguna razón. Yo esto lo privo, lo dejo atrás y solamente ponemos en facturación la cantidad exacta y real que ha entrado en caja, y vuelvo a decir el mismo nombre porque es muy importante decir lo que yo he cobrado. Lo que me falta por cobrar, por mucho que ya es prácticamente asegurado,
no lo quiero decir. O sea, no lo quiero decir en papeles, si quiero y tú me lo preguntas, yo te lo diré más que encantado. Bueno, te he dado una cifra que son 6 millones de euros. Ahondando más en esta cuestión y hablando de la cuestión estratégica de Preico Jurídicos, tiene una parte innovadora, fortalezas y por supuesto también debilidades como todas las compañías. La fortaleza pasa, a nuestro juicio, por esa forma innovadora de entender el mercado, el uso de redes sociales, tu imagen como ser icónico. También analizaremos la dinámica que tienes con tus seguidores, que haces llamar y se hacen llamar a seguimos preicanos. Y también alguna que otra debilidad podemos entender, como en todos los negocios que existen, ¿no? Quizás devenga precisamente del éxito, que es, podemos denominar, el excesivo protagonismo de tu figura. Esto puede ser un límite en el medio y largo plazo, puede llegar a ser un obstáculo para la expansión del despacho. ¿Consideras que sigues dependiendo de tu imagen en exceso? Exactamente. Cuando estuvimos valorando la posibilidad de querer entrar a cotización de bolsa, pues justamente cuando tuve ciertas reuniones con algunos empresarios de bastante éxito, me dijeron que mi figura estaba demasiado atada a la empresa. Y entonces ellos veían de que si yo algún día pues dejaba de estar, ¿dónde se podría encontrar este negocio? Entonces yo lo único que les hice cambiar de opinión, de que estaban un poco equivocados, porque se creerían a lo mejor que solamente soy una imagen y lo que soy es un valor. Quiero decirte con esto que yo inculco siempre unos valores, los cuales a mí se me ha forjado desde pequeño. He nacido en una familia muy humilde, nunca hemos tenido dinero, nunca hemos sabido sentir lo que es tener algún capricho o lujo, pero sin embargo mis padres me enseñaron ciertos valores que los he mantenido hasta el día de hoy. Entonces yo, como bien has dicho, que hago llamar preicanos a lo que son mis seguidores, es porque yo identifico de que no me puedo llevar bien con todo el mundo, y yo, para hacer crecer a las personas, tienen que estar exactamente comulgando lo mismo que yo. Respeto, luchar, trabajar, ayudar a los demás, y así un sinfín de cosas, de los valores que hoy nos lleva al día de hoy, de que no encontramos esos valores en la nueva sociedad, la sociedad está más joven, y sin embargo, como yo utilizo las redes sociales, ven de que estoy utilizando un medio muy joven, pero al mismo tiempo incorporo lo que son los valores de nuestros abuelos, y he encajado de una manera muy buena. Por lo tanto, te quiero cerrar con esto, de que el valor de la empresa, aunque yo no estuviera, se han forjado esos pilares, y son los que yo creo que, estando yo o no estando, ya Preico Jurídicos tiene su propia alma. Preico Jurídico, preicanos, el gran preicano, la dinámica del despacho está impregnada de esta terminología. ¿Quiénes son los preicanos? ¿Son los preicanos potenciales clientes? ¿Son los preicanos prescriptores de tu actividad como divulgador de una supuesta injusticia? Explícanos la dinámica que tienes con esta comunidad. Bueno, todo empezó siendo un poco de rebote. El nombre de Preico me surgió una de esas largas noches que no lograba dormir, y cuando logré pegar una cabezada, antes de fundar este despacho, hace 7 años, pues me vino un nombre, ¿no? Y yo dije, vale, pues van a ser unas siglas, una plataforma de reclamación en intereses contra oportunistas. Ya sé que no está muy bien ligado, pero en su momento a mí me surgió así. Y entonces yo le dije a Estíbaliz, ya sé el nombre que le voy a poner al despacho, Preico. Y me dice, qué nombre más feo, eso a la gente no le va a gustar. Digo, a mí la gente me da igual, a mí ese nombre me ha gustado y lo quiero, suena contundente y me gusta. Bueno, la cuestión que de Preico, pues luego al 2-3 años yo ya empezaba a ir por la calle y me encontraba que la gente pues me reconocía y me decía, Preico, en vez de Raúl. Y yo digo, ostras, ¿se acuerdan más de Preico que de Raúl? Y de ahí nació luego el gentilicio de que si yo era Preico, pues ellos eran preicanos. Y salió un poquito así de rebote y de la manera más amistosa y humilde posible. ¿Quiénes son los preicanos? ¿Son una potencial bolsa de clientes? ¿Son prescriptores? ¿Cuál es la dinámica que mantienes con esta comunidad? No, hay muchas personas que son realmente preicanos y no nos conocemos, ni ellos a mí ni yo a ellos. Sencillamente preicano es aquella persona que entiende los valores de la vida, los valores que nos tienen que mantener como hombres. Ponerte un ejemplo, un estrechón de manos tiene que valer más que cualquier contrato. Yo eso lo llevo muy a cabo. Y por lo tanto, cualquier persona que lleve estos valores como sus principios ante cualquier cosa y sean capaces de saber que han perdido una apuesta y pagarla, eso es un preicano, una persona que está tirado para adelante. Por lo tanto, no deja de ser, una vez más, identificar los valores. ¿Por qué? Porque ¿qué nombre se le pone
a una persona que está hecha y derecha en su misma persona y es capaz de conservar su palabra de hombre? ¿Cómo se le llama? Bueno, pues como no existía ningún nombre, yo lo que he hecho es que me he apropiado de todos estos bonitos actos bajo un símbolo que es como un ave fénix, resurgido de las cenizas, como a mí muchas veces algunos me recordaban, pero yo lo modernicé en un diseño nuevo y entonces le dije, este se va a llamar ave preicano. Me lo tatué en la espalda sin saber que después cientos de personas haría el mismo gesto que yo. Y actualmente pues ya no sé cuántas personas en España hay tatuadas exactamente con el mismo símbolo. Por lo tanto, puede que ni siquiera conozcan tu faceta como director de una empresa jurídica. A lo mejor, digamos que se dejan arrastrar por esa reivindicación acerca de la injusticia. Puede ser. O sea, sí. Se ha extendido fuera de la dinámica netamente jurídica ese movimiento, por así decirlo. Sí, correcto, claro, todo se basa que yo entré en este despacho y en entender las leyes. Fue la primera vez que me leí la Constitución, intenté comprenderla, que eso es más difícil. Empecé a saber de algunas de las leyes y claro, todo empezó ahí. Lo que pasa es que ha salido fuera y se ha extrapolado simplemente porque no me ven como gerente o el CEO de una empresa, sino porque me ven que soy una persona que ha sabido resurgir realmente de un problema muy gordo. No me he rendido, he sabido renovarme y esto la gente ve una esperanza, porque muchas personas fracasan. De ahí viene un lema que yo tengo, que está permitido caerse, pero es obligatorio levantarse. Bien, hace aproximadamente 7 meses anunciaste la salida a bolsa de un despacho, algo que bueno, podemos considerar una rara avis dentro de la dinámica de despachos internacionales, quizá no en España. Háblanos de ese mercado en que quieres cotizar, qué bolsa, el por qué y cuál es la pretensión a medio y largo plazo de esa decisión. Todo surgió porque me costaba mucho encontrar grandes abogados que me aportaran su experiencia a mi despacho. Cuando yo quise ya empezar a meter mano a abogados que estaban trabajando en algunas firmas muy conocidas en este país, pues a mí me interesaban sus perfiles, porque por mi captación que tengo de clientes, empresas, etcétera, necesitaba personas que estuvieran más alto a la altura que nos exigían. Eso es uno de los éxitos de otros tantos que tiene Preico, saber elegir a las personas que trabajan con nosotros. Tuvimos algunas entrevistas, vinieron a mi despacho, todo fue muy bien, pero una de ellas, cuando dijo que no quería trabajar con nosotros, le preguntamos, ¿por qué? Y dijo que no era una empresa que a lo mejor tuviera muy bien definido su futuro. Y aquello pues me tocó bastante, y yo dije, wow, pero si yo he venido aquí para quedarme, ¿por qué cree que no? Entonces aquello me hizo reflexionar un poco y dije, vale, pues si yo entro en cotización de bolsa me van a ver una empresa bastante seria, bastante transparente porque tengo que mostrarlo todo, y van a ver que nadie entra a bolsa si no tiene un futuro realmente organizado. Entonces, como yo tuve que explicar realmente cuáles eran los planes a futuro, más de 5 o 10 años de Preico, y todo funcionaba muy bien, yo dije, wow, tengo un potencial tan grande que no lo sabía ni yo hasta ese momento. Así que tomé finalmente la decisión de salir a bolsa y hasta ahora está siendo muy bien, que luego te diré más cositas. ¿Consideras que alguna de estas decisiones puede ser pretenciosa o especialmente ambiciosa y puede precisamente precipitar un fracaso en el seno de tu compañía? ¿Qué es un fracaso? Defínelo tú. Un fracaso es aquello que no se intenta. Entonces ya has fracasado. Pero por intentar cosas y luego no me salgan bien, aprenderé de mi error, aprenderé que he tenido, que me he equivocado y lo volveré a intentar. Eso está más que claro. Ya lo he hecho varias veces en mi vida y no creo que me vaya a rendir a estas alturas. Hablabas de tu percepción personal, ¿no?, acerca del fracaso, pero es cierto que una decisión personal en este caso arrastra a una compañía que tiene una serie de trabajadores y un balance, ¿no? Por eso te hablaba del fracaso en términos económicos, no como lo interpretas desde la perspectiva personal, ¿no? Por eso digo que esas decisiones, que no ponemos en entredicho su audacia, sino que simplemente preguntamos por ellas, ¿crees que pueden conducir a un fracaso financiero o pueden iniciar un problema dentro de la compañía? Por supuesto, y me reitero, todas las decisiones propias siempre tienen consecuencias, pueden ser familiares, pueden ser empresariales. Yo no trato a Preico Jurídicos como una empresa más.
es que yo he depositado, mejor dicho, Preico a mí me dio la vida. Encontré ahí lo que quizás durante toda la vida he estado buscando. Siempre me han considerado que he sido un defensor de las injusticias, desde bien joven. Yo nací en un pueblo que se llama Molle del Vallés. Siempre ahí se me ha conocido porque yo era un luchador número uno con mis amigos del barrio, y cuando a alguien le pasaba algo yo era el primero que daba la cara. Siempre he sido una persona que me he enfrentado, nunca he girado la mejilla, y esto no, yo no me daba cuenta, pero yo estaba destinado a estar aquí. Por eso la vida, el destino, me lo pusieron en mis narices, pero antes tuve que pasar por la escuela más cara, que no fue de dinero, sino porque he sufrido mucho. Pero bueno, yo estoy aquí, estoy muy feliz, y gracias a eso pues estoy bastante curtido. Entendemos que no entiendes como riesgosa la decisión de cotizar en bolsa. Hablando de tu opinión acerca de cuestiones de actualidad, todos los juristas, y te consideramos jurista, tienen perspectiva y tienen una opinión acerca de lo que ocurre. No somos un ciudadano diferente como otro cualquiera, ¿no? Pero quería preguntar sobre uno de los temas que está hoy día en boga, la ley de amnistía. ¿Qué opinas de la ley de amnistía? Tú que además eres catalán y naciste allí. Sí, soy catalán, pero antes de eso soy español. Tengo muy claro que la amnistía está totalmente fuera del marco legal, pero aunque estuviera dentro, aunque a lo mejor en el 78 hubiera estado incluida, como otras de tantas leyes que sí que existen, yo no estoy conforme, porque no es moral. No es moral que alguien sea capaz de cometer un delito y no pague por ello. Eso yo creo que no hace falta pues ser en este caso ni abogado o jurista o amante de las leyes para entender lo que es lo moral y no lo es. Y yo creo que la ley, hay muchísimas leyes que no están dentro de la moralidad, porque quienes justamente son quienes crean las leyes son unos corruptos. Entonces, ¿entiendes que no es constitucional por ser amoral? ¿Te produce rechazo en lo personal por considerarla amoral? ¿Consideras que está fuera del ordenamiento jurídico? ¿Cuál es tu verdadera precisión u oposición con la ley de amnistía? He analizado muy bien el tema, y no porque me caiga de cerca, sino porque evidentemente yo empatizo con cualquier persona. Intento pensar cómo ha llegado a ese razonamiento, y yo acepto de que cada uno quiera luchar por sus propios intereses. Es más, cuando una persona lucha por sus intereses, como bien hacen los nacionalistas catalanes, y no se arrugan y siempre mantienen el mismo discurso, ahí tienen un respeto hacia mí. O sea, yo les tengo que tener respeto por ese aspecto, porque no cambian. Es su ideología, su pensamiento, y van para adelante. Pero en el momento que chocan sus intereses con los míos, y es más, me intentan quitar derechos míos para favorecerse a ellos, ahí ya tenemos un problema. Y cuando yo me paro a detener y veo que solamente detrás hay un ámbito aquí político corrupto que intentan tener esa amnistía para poder salvar a la familia de los Pujol, etcétera, de todos los que han venido después, y no es a favor del resto de ciudadanos, ahí es en el momento cuando yo digo, lo siento mucho, pero vosotros, para mí, no estáis haciendo bien las cosas. Bueno, te voy a preguntar por otra opinión, si me lo permites. El otro día tuve la oportunidad de hablar con Rubén Gisbert, que además es conocido tuyo. Hablábamos del concepto de democracia, discutíamos si España tiene democracia o es una democracia. Llegamos a la conclusión de que tiene o no tiene España una democracia. En cualquier caso, esa era la pregunta. ¿Tiene España una democracia? Una democracia a mí se me enseñó desde bien joven que era que una persona podría hacer lo que quisiera, opinar lo que quisiera, evidentemente sin atropellar los derechos de los demás. Y evidentemente eso no es así. España no es una democracia porque yo mismo no puedo decir todo lo que quiero, todo lo que opino sin tener algunas consecuencias. Además nos limitan, y a la prueba está que yo he expuesto mis pensamientos en redes sociales y se me han censurado vídeos, y esto no es justo, solamente por dar una opinión, además fundada. Pero bueno, y no hay democracia en el momento que tú puedes cambiar, gracias al poder legislativo, puedan cambiar las leyes a su favoritismo, a sus consecuencias que han hecho en el pasado, luego las intentan cambiar, como actualmente algunos corruptos que hay en Andalucía, y solamente pretenden, pues eso, cambiar todas las leyes para que se vean favorecidos. Entre ellos tampoco hay que olvidar lo que pasó en Mallorca con el tema de los niños tutelados, pero bueno, son temas que prefiero no hablar porque son cosas que, como soy padre, no quiero hablarlo mucho.
Incluimos un titular: España no es una democracia, sigue tu opinión. Y para terminar esta entrevista, ¿qué libro está leyendo Raúl Castañeda? Bueno, te vas a sorprender, pero yo nunca he leído un libro, nunca lo he leído. Lo he intentado en algunas ocasiones, me he leído algunas páginas, pero la lectura nunca ha sido mi fuerte, quizás porque no estoy acostumbrado desde joven. Sí me he leído, sin embargo, muchos tomos de jurisprudencia, me ha gustado, he encontrado ahí palabras muy profundas que cuando las analizas es muy bonito, es algo que ahí me siento cómodo. La Constitución también me la he leído, incluso mi propio libro, que yo hace poco lancé un libro de autoayuda para las personas por las piedras que yo he tropezado en el camino, que en vez de dejarlas, yo lo que hice fue recogerlas y luego con el tiempo me he construido un muro, por eso quizás me siento tan fuerte. Mi propio libro solo me lo he leído una vez y fue para repasarlo porque me obligaba la editorial para ver si había algún fallo o no, pero no leo libros. ¿Has leído un libro, tu propio libro? Podría ser un titular magnífico desde el punto de vista periodístico. Ostras, parece un poco egocéntrico, ¿no? Se diría, pero o narcisista, no sé cómo se diría. Igual, ¿no? Pero es la realidad. Pero me lo leí forzoso porque me pidieron que lo revisara, ya que no quise yo que pasara ningún copywriter, ni nadie por mi libro, porque yo no quería perder mi esencia. Sé que tengo mucha falta de ortografía, sé que no verbalizo bien, sé que conjugo mal los verbos, hago todo lo posible. Si me ves mis vídeos de hace años atrás, era peor que ahora. Eso significa que siempre tengo la voluntad de querer mejorar y lo único que pretendo es que los pericanos hagan lo mismo. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por estar aquí en Economía a ti, hombre, en la Casa de Derecho. Muchas gracias. Espero volver pronto.